Así que sea bienvenido en esta noche. Vamos a hacer una oración y a través de esta oración nosotros continuamos este espacio en el nombre de Jesucristo. Padre amado, te adoramos, te bendecimos. Amado Dios, oramos que sea tu Espíritu Santo inspirándonos, sea tu Espíritu Santo guiándonos, sea tu Espíritu Santo, Padre, dándonos revelación y dirección. Abre nuestro entendimiento, danos luz de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra nos cambie, tu palabra nos transforme, tu palabra nos avive, Dios mío. Deseamos ver un despertar. Úsanos como un instrumento para ese despertar en todas las naciones de la tierra. Nos disponemos para ser moldeados, para ser transformados por tu presencia. Bendigo la vida de cada hermano, de cada hombre, de cada mujer de Dios que está aquí, que se está conectando, que se estará uniendo, Padre, para que comience a ser despertada, avivada, para que tu Espíritu Santo comience a obrar en sus vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús bendigo su iglesia, su familia, su nación y presentamos a ti, amado Dios, este tiempo. Espíritu Santo, guíanos, revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermano, muy buenas noches nuevamente. Dios le bendiga. Una bendición muy grande, ha sido una bendición muy grande para nosotros iniciar este tiempo. En esencia solamente lo teníamos preparado o lo teníamos pensado para una noche, pero la semana pasada fue un poco más, Dios nos pudo entregar un poco más, entonces deseamos nosotros poder adquirir de lo que Dios tiene para nosotros. Y quisiera ver algunas cosas, hermano, brevemente, algunas de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos hablando, este es un taller acerca de cómo obtener revelación de la palabra de Dios, cómo entender la riqueza que hay en su palabra. Veíamos por qué es necesario entender, escudriñar y entender la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermano, está escrito todo, las herramientas, la herencia, las riquezas, todo lo que nosotros necesitamos para caminar en este mundo, en esta tierra. Entonces muchas veces nos hallamos en tristeza, nos hallamos en pobreza emocional, espiritual, perdiendo batallas sin dirección y con tantas cosas, hermano, a causa de no conocer, como dice la escritura, la herencia de los santos, a causa de no conocer lo que Dios nos ha entregado. Y vimos varias cosas, hermanos, pero vamos a continuar. Vamos a continuar en esta noche viendo acerca de muchas cosas más. Les repito, teníamos pensado que esto fuera solamente en una sesión, pero Dios nos ha entregado mucho más y deseamos que usted, hermano, sea bendecido, que sea despertado por el Espíritu de Dios, que sea avivado. Así que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la palabra de Dios, acerca del entendimiento, acerca de la revelación, pero en esta noche vamos a comenzar a tocar otros puntos, todo referente a esto mismo, acerca de la palabra de Dios. Y quiero compartir algunas cosas. Veíamos que algunas bendiciones de la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos cambia, su palabra nos transforma, su palabra nos hace prosperar, su palabra nos da luz. A través de su palabra tenemos entendimiento de la voluntad de Dios. Es en su palabra, hermano, que nosotros vamos a poder tener entendimiento y revelación de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de su palabra, nuestro camino es aclarado. A veces, yo no sé si usted le ha pasado, pero hay momentos de nuestra vida, hermano, que uno se siente sin dirección, que uno se siente confundido, que uno siente que no tiene rumbo, que uno siente que las cosas no están funcionando, no están marchando como uno quisiera. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermano, y cuando nosotros profundizamos, porque no solo se trata de leer la palabra de Dios, sino se trata de profundizar en ella. Entonces lo que queremos es poder nosotros profundizar, hermano, profundizar en la palabra de Dios para poder entender su voluntad. Ahí en su palabra está escrito todo lo que nosotros necesitamos y debemos de conocerlo. Su palabra nos transforma, nos limpia, nos bendice, nos purifica, nos da vida y aumenta nuestra fe. Y aquí es algo que quiero comenzar en esta noche, hermano, acerca de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es por fe. Pero hay diferentes niveles de fe. Alguien dice que la fe, alguien mencionaba y decía, la fe para nosotros es como el dinero, por ejemplo. La fe para nosotros es como el dinero. Entonces, entre más dinero yo tenga, más cosas puedo acceder. Entre menos dinero tenga, menos puedo acceder a algunas cosas. Si bien Jesús dijo
que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, pásate de aquí para allá. Nosotros vemos que aunque Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano, Jesús usa la simbología de un grano. ¿Por qué usa Jesús la simbología de un grano? Porque un grano es algo que en un principio es pequeño, pero que después dice la Biblia que el grano de mostaza, aunque en un principio es pequeño, es el grano más pequeño de todos, después llega a ser a la más grande de todas las hortalizas. Es decir, que la fe es algo que puede comenzar con algo pequeño, con algo muy sencillo, pero que debe de ser aumentada. No debemos de conformarnos con poca fe, sino de nuestra fe debe de ser aumentada, debe de acrecentarse. Y nosotros vemos en la escritura aquel pasaje, hermano, donde Jesús está hablando, él estaba en el monte, se había transfigurado delante de Pedro, de Jacobo, de Juan, y cuando Jesús desciende se encuentra con que los discípulos no habían podido echar fuera algunos demonios, un demonio de un hombre, un espíritu de un joven, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, hombres de poca fe. Cuando Jesús reprendió al mar, reprendió al viento y el viento se calmó, las aguas se cambiaron. La expresión de Jesús para con sus discípulos fue hombres de poca fe. O sea, primero Jesús en una parte dice que si tuviéramos poca fe o si tuviéramos fe como un grano de mostaza, algo muy pequeño, le diríamos a un monte, pásate de aquí para allá. Pero después vemos que hay ciertos niveles donde Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, es decir, hay fe, hermanos, que nos va a alcanzar para algunas cosas y hay niveles de fe que no nos va a alcanzar para algunas otras y nuestra fe debe de ser acrecentada. Le voy a poner un ejemplo práctico, mire, por ejemplo, si yo le dijera ahorita, hermano, vamos a orar por una persona que tiene gripe, que tiene fiebre. Todos nosotros creeríamos y decimos, sin duda, Dios puede sanarlo de esa fiebre, de esa gripe, porque es algo que no es imposible para Dios. Ninguna enfermedad es imposible para Dios, pero para nosotros es más común ver que Dios sane a alguien de gripe, sane a alguien de fiebre, de algún dolor de cabeza. Pero ahora imagínense que llegue después de esa persona una persona que dice, tengo un cáncer terminal. Ya no el nivel de fe que yo tuve para orar y que la persona fuera sana de una gripe, ya para esto yo necesito un nivel mayor de fe, porque con la fe que yo tenía para que la persona fuera sana de gripe ya no me da para que ahora la persona sea sana de un cáncer terminal. Entonces nuestra fe debe de ser aumentada y le repito, por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano, el grano es algo pequeño, pero que después da fruto y comienza a ser muy grande. Entonces, de esa misma manera, nuestra fe puede comenzar siendo pequeña. Nuestra fe puede ser pequeña, pero debe de ir creciendo, debe de ir incrementándose, debe de ir aumentando. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a crecer en fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la Biblia también dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Y yo le decía la semana pasada que lo que nosotros escuchamos es de lo que nos alimentamos. Si yo escucho que aquí en mi calle, que en mi colonia, veo las noticias, no, que en la colonia fulana de tal están matando mucha gente y después de las 10 están haciendo esto y esto. De yo escuchar eso, me va a comenzar a llenar a mí un temor, aunque no sea cierto, pero de yo de estar prestando mis oídos a eso, mi percepción va a cambiar. Ahora, si yo veo la palabra y yo le comienzo a leer que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que Jesús dijo que él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo me comienzo a llenar de fe y la fe produce en mí esperanza, la fe produce en mí tranquilidad, la fe produce en mí paciencia. Entonces, a través de la palabra de Dios, hermano, es que nuestra fe va a ser acrecentada. Yo no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, de un hombre de Dios llamado Gigi Ávila. Ese hombre fue usado por Dios para tantos milagros y para tantas maravillas, pero decía, él hablaba y decía, yo alimentaba mi fe y yo tenía que leer mucho la palabra de Dios. Él pasaba horas en oración, bastantes horas en oración, pero para poder él ver los milagros que veía, hermano, él tenía que llenarse de la palabra. Porque cuando uno se llena de la palabra, hermano, uno está triste, pero uno se llena de la palabra y la tristeza se comienza a ir. Cuando está pasando momentos de dolor, momentos de depresión, uno se llena de la palabra y eso se comienza a ir. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es para nosotros como el alimento. La palabra de Dios es nuestro sustento y debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. No podemos pasar un día, 2 días sin comer. Y de la misma manera, como no podemos pasar 2, 3 días sin comer porque vamos a desfallecer, si dejamos de persistir en la palabra de Dios, hermano, eso puede acarrearnos una enfermedad. Si usted tiene un hábito, por ejemplo, de comer un día sí, un día no, de un día comer una hora, después comer a otra hora, y comienza a comer cualquier cosa, con el tiempo, hermano, uno corre el riesgo de enfermarse.
si uno no tiene esos hábitos. Entonces, cuando una persona no está firme en su fe en Jesús y a veces está en la presencia de Dios, a veces no permanece en la presencia de Dios, un día escudriña su palabra, otro día no escudriña, pero no permanece, hermano, tarde o temprano, como la Biblia habla de nuestro hombre interior, corremos el riesgo de enfermarnos, de dañarnos. Por eso dijo Jesús, y él habló de una parábola. Y en esa parábola él decía que había un hombre que había edificado su casa sobre la roca. Y cuando vinieron fuertes vientos, cuando vinieron tempestades, cuando vino todo eso, como su casa estaba edificada sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tantas cosas y la casa permaneció. Pero hubo otro que no le importó eso y fundamentó su casa en la arena. Entonces vinieron fuertes vientos, vinieron la lluvia y su casa fue una destrucción total. Y así vemos muchos cristianos de nosotros, muchos de nosotros, que no perseveramos en la palabra de Dios. Y como no perseveramos en Dios, como no perseveramos en Jesús y en su palabra, hermano, vienen problemas, vienen dificultades, comienzan a venir diferentes cosas que nos comienzan a abrazar y nos comienzan a apagar. La Biblia dice, y debemos de tener mucho cuidado en esto, porque la Biblia dice y enseña, hermano, que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, cuando yo permanezco en su palabra, hermano, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Jesús dijo, permanezcan en mí. Y si nosotros permanecemos en Él, dijo Jesús, que nosotros íbamos a llevar mucho fruto. Entonces, la clave, hermano, está en permanecer, permanecer en su palabra, permanecer en la oración, permanecer. No se trata de ir un domingo solamente, de un día hacerlo y otro día no. Se trata de permanecer. Por ejemplo, mire, y eso lo podemos ver en la naturaleza. La Biblia dice que Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Cuándo usted y yo hemos visto un árbol que saca sus raíces de la tierra y va y se planta, hermano, en el agua? El árbol está plantado en la tierra y ahí permanece. Entonces, mientras el árbol esté plantado, mientras el árbol tenga sus raíces en la tierra, va a fructificar y va a permanecer y va a dar mucho fruto porque está donde debe de permanecer. Pero si nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, si usted dice, ay, esta ramita, este árbol, esta plantita está muy bonita, me la voy a llevar para mi casa. Y si usted no sabe ponerla, trasplantarla de la manera correcta, porque esa planta está habituada a un tipo de tierra y usted se lo lleva para su casa, que es a lo mejor distinto, la atmósfera, el ambiente, se va a marchitar porque no es su ambiente, porque no es su atmósfera. Por ejemplo, los pinos. Los pinos se dan en lugares fríos y en lugares templados. Entonces, si usted se quiere llevar un pino y se lo quiere llevar al desierto, se va a morir porque lo está sacando fuera de su hábitat. Si nosotros como hijos de Dios tenemos un hábitat, un lugar donde nosotros debemos de permanecer y ese es Jesucristo, es en su palabra, entonces si yo me salgo de su palabra, si yo me salgo de ese hábitat en el cual yo debo de permanecer, hermano, lo más probable es que me voy a morir, lo más probable es que me voy a enfriar, lo más probable es que me voy a estancar. Algo va a pasar conmigo, no bueno. Si yo no permanezco, me voy a secar. Hay plantas, hermano, que en lo que uno las sacó del lugar donde las tenía y las llevó para plantarlas a otro lugar, se secaron. Entonces, debemos de permanecer en la palabra de Dios. Y es por eso la importancia, hermano, de esto que estamos viendo, porque no se trata solamente de decir, hermano, tiene que leer la palabra y leer la palabra, porque muchos podemos leer la palabra, sino cómo yo permito que su palabra me cambie, cómo yo dejo que el Espíritu de Dios me transforme a través de su palabra, cómo yo voy a poder comprender la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, quiero que me ayude quiero que me ayude a ver algunas citas, algunos pasajes, por favor, en esta noche. Quiero que me ayude con esto y vea lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 al 17. Porque si hay una característica, y esto es algo muy importante, hermano, si hay una característica de la palabra de Dios, es que la Biblia es el único libro, no hay otro libro, donde el autor esté junto con nosotros. Cuando usted, si usted tiene un libro de García Márquez, si usted tiene un libro de Steve Jobs, si usted tiene un libro del presidente Andrés Manuel o del presidente de su país, cualquier libro que usted tiene, usted no puede adquirir cierta información porque usted solamente va a alcanzar a leer y a comprender lo que el escritor plasmó en ese libro. Es todo lo que usted tiene acceso.
Pero qué diferente la Biblia, hermano, que la Biblia es el único libro en el cual, mientras nosotros lo leemos, el autor del mismo libro está presente. Y eso, hermano, debe de despertar algo en nosotros, porque si yo, por ejemplo, leyera un libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, él acaba de sacar otro libro. Si yo leo su libro, puede haber cosas que yo no entienda. Y yo puedo decir, Dios mío, pero el presidente, ¿por qué escribió esto? ¿Esto qué sentido tiene? Yo no sé para qué escribe esto. Yo creo que nunca, hermano, yo voy a tener o a lo mejor muy difícilmente yo voy a tener la posibilidad de conocer al presidente, bueno, que ahorita ya no es, ya ahorita tenemos presidenta, pero al que era mi presidente Andrés Manuel, yo no voy a tener la posibilidad de verlo, de conocerlo y de preguntarle, oiga, usted escribió un libro, pero ¿qué quiso dar a entender? Es muy difícil, hermano, muy complicado, a diferencia de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, la Biblia es el único libro, hermano, en el cual su autor está presente mientras nosotros lo escribimos, mientras nosotros lo leemos. Así que si yo tengo una pregunta, si hay algo que no entiendo, lo único que tengo que hacer, hermano, es preguntarle al que lo escribió. ¿Quién mejor que el que le escribió para enseñarme y para mostrarme las cosas? El asunto está, hermano, en que nosotros no lo hacemos. No hablamos con el Espíritu Santo, no le pedimos a Él que nos dirija, no le pedimos a Él que nos guíe. Y mientras nosotros no hagamos eso, no vamos a poder tener entendimiento y revelación, porque usted puede escuchar a alguien, yo puedo enseñar algunas cosas, pero el Espíritu Santo está para nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, al ser, hermano, la Biblia, al ser un libro que tiene su escritor y creador, entonces el que creó el libro es el que le puede dar sentido al libro. Entonces, si yo quiero conocer el contexto, si yo quiero comprender más su palabra, tengo que ir al autor, tengo que preguntar al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que la palabra fue inspirada por él. Él fue el que le dio sentido a lo que está escrito y a su vez, hermano, es el único. El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la verdad de lo que ahí está escrito. Mire, esto es tan importante para nosotros, hermano, y por eso yo quiero que usted se quede con esto, porque es tan importante para nosotros que la Biblia, hermano, en la Biblia, en la palabra de Dios hay muchos tesoros, hay muchas riquezas. Y es como si la Biblia, lo voy a poner así, mire, se lo voy a dibujar de esta manera. Es como si la Biblia fuera un campo muy grande, muy amplio, y ese campo está lleno de muchos tesoros y de mucha riqueza. Entonces, la Biblia es un libro que está lleno. Imagínese que la Biblia es como un terreno que usted, cuando usted tiene una Biblia, es como si usted hubiera adquirido un terreno. Usted tiene un terreno muy grande, muy amplio. Entonces, perdón, al usted tener ese terreno muy amplio, ese terreno, hermano, está lleno de muchas riquezas. Hay muchas riquezas, hay muchas joyas, hay mucha abundancia. Pero para usted poder acceder a esas riquezas, a esa abundancia y a todas esas joyas, a toda la riqueza que hay en esa tierra, lo que usted tiene que hacer es escarbar y profundizar y profundizar y profundizar. Pero si usted sabe que hay riqueza, usted va a escarbar y va a profundizar y en algún momento va a encontrar esas joyas. Así es la palabra de Dios. Hay ciertas joyas, hermano. La Biblia son joyas, pero hay ciertas cosas que van a pasar cosas en su vida que en la medida que usted profundice en la palabra de Dios, de repente, hermano, le va a venir una revelación. Va a decir, Dios mío, ahora entiendo esta palabra. Y cuando viene la revelación de la palabra de Dios, su palabra nos cambia. Usted puede escuchar por años la misma palabra, pero cuando esa palabra se le revela, cobra un sentido distinto para su vida. Usted puede decir, le voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, aquí dice la Biblia que por sus llagas fuimos todos curados. Y lo lee y lo lee y lo he escuchado tantas veces. Por su llaga fuimos todos curados. Bueno, qué bien, por su llaga fuimos todos curados. No se le ha revelado, pero un día usted está enfermo. Y en ese momento usted está enfermo, su esposo, su esposa, sus hijos, alguien está enfermo. Y usted dice, Dios mío, pero yo me acuerdo que yo leí en la palabra que por su llaga fuimos curados y que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Entonces en ese momento usted comienza a decir, bueno, yo vi eso en la palabra de Dios, entonces yo voy a orar para que las cosas sucedan, porque ahí yo leí en la palabra de Dios que aquel que cree en Jesucristo, que aquel que ponga las manos sobre los enfermos van a sanar. Ahí, hermano, cuando la palabra se le revela, es cuando trae un cambio. Por eso es importante no solo leer la palabra, sino buscar tener revelación de la palabra, porque cuando la palabra no se revelada, hermano, es cuando produce un cambio. Es ahí cuando produce un cambio. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice,
toda la escritura es útil por Dios, es inspirada por Dios. Vea, otra vez lo que le decía, es una inspiración que viene de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vea otra vez, ¿quién está detrás de todo lo que fue escrito en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Dice segunda de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo leemos la Biblia, hermano, es inspiración del Espíritu de Dios. Es la misma, es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando del Espíritu Santo. Entonces Jesús, hermano, cuando estuvo en este mundo, en esta tierra, Él estaba limitado a un cuerpo humano. Entonces, como Él estaba limitado a un cuerpo humano, si Él estaba ahorita conmigo, no podía estar con usted porque Él estaba limitado a un cuerpo, al tiempo, al espacio. Pero cuando Jesús asciende al cielo y dice, yo voy a enviar mi espíritu sobre ustedes, entonces ahí, hermano, ahora el Espíritu Santo está aquí conmigo, está con usted, está en China, está en Japón, está en Corea, está en África, en todo lugar donde alguien le cree, le invoca y lo confiesa. Entonces, lo que quiero que veamos aquí en esta parte es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero Jesús dijo que el Espíritu Santo, Él nos enseñaría todas las cosas. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, en su vida personal, que usted sea sincero y diga, ¿cuándo fue la última vez, genuinamente, que usted mientras usted leyó la palabra, usted le habló al Espíritu Santo y le dijo, Espíritu Santo, quiero que me enseñes y me dé revelación de lo que voy a leer? Si usted ve y se da cuenta, muy pocas veces lo hacemos. Y a veces uno dice, es que Juan 3:16 yo ya lo sé, yo me lo sé de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si cada que leemos su palabra le habláramos al Espíritu Santo y le dijéramos, Espíritu Santo, voy a leer tu palabra, dame revelación, enséñame tu palabra. Ya no solamente sería para nosotros leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino ahí el Espíritu Santo, hermano, abriría nuestro entendimiento y nos daría revelación. Imagínese ahora usted entender y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa, hermano, de tal manera? O sea, eso implica o abarca algo muy grande, algo inmenso, algo que es imposible de comprender. De tal manera, o sea, fue algo tan grande que Dios amó al mundo, que Él envía a su Hijo unigénito. Y si nosotros tuviéramos revelación de eso, comprendiéramos eso, hermano, nos quebrantaríamos, lloraríamos, diríamos, Dios mío, qué amor tan grande has tenido por nosotros. Mira nada más, quién era yo, Jesús, tú no tenías necesidad de venir del cielo a morir por mí, lo hiciste por amor. Y eso nos quebrantaría, eso nos trocaría, eso nos haría amar a Dios y amar a la gente para que la gente fuera salva. Pero eso solo ocurre, hermano, cuando viene la revelación. Por eso hay muchas personas en las iglesias y en muchas religiones que conocen la Biblia, que tienen un conocimiento de la Biblia, pero que no tenemos o no tienen revelación. Y cuando no hay revelación, hermano, la revelación es la que nos cambia. Es la que nos cambia. Cuando su palabra, hermano, nos es revelada, es ahí cuando nos va a cambiar. No recuerdo si fue la vez pasada que le compartía esto. No recuerdo si fue la vez pasada que le compartía esto, pero recuerda ese pasaje donde Jesús está caminando con dos de los discípulos que en el camino de Maús, pero que esos discípulos no sabían que era Jesús. Y dice la Biblia que en ese pasaje
Jesús iba hablando con ellos y ellos decían, estamos tristes porque mataron a Jesús, él era el Mesías y Jesús comienza a hablar con ellos y Jesús se fue con ellos todo el camino, hablándoles, enseñándoles a través de la escritura que era necesario que el Mesías padeciera, etcétera, etcétera. Entonces después llegan a ese lugar y le dicen, Señor, quédate con nosotros porque la noche se hace, el camino está tarde, ya está de noche, entonces quédate aquí a posar con nosotros, pasa la noche con nosotros. Ellos sin saber que estaba Jesús ahí, dice la Biblia que partieron el pan y dieron gracias a Dios. Y cuando cerraron sus ojos para dar gracias a Dios por los alimentos y los volvieron a abrir, Jesús desapareció delante de sus ojos. Y en ese momento, mire, le voy a leer ese pasaje. Y en ese momento, hermano, cuando ellos se dieron cuenta de eso, mire lo que pasó. Dice la Biblia, es el libro de Lucas capítulo 24, del versículo 13 en delante. Y dice la Biblia en el versículo 31. Entonces, bueno, desde el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Vea esto, hermano, porque esto es muy importante. En todo lo que estamos viendo y estudiando en este taller, es importante que entendamos esto. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, pero no fue hasta cuando sus ojos fueron abiertos que comprendieron. Muchos de nosotros, muchos en la iglesia cristiana y muchos de diferentes religiones conocen la palabra de Dios, pero tienen sus ojos velados. Entonces, como tienen sus ojos velados, no entienden, no comprenden, no razonan, no tienen esa revelación, ese acceso. Entonces dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, había eso? Es decir, que ellos estaban escuchando a Jesús predicarles a ellos mismos y dicen, oye, ¿no te fijaste que mientras Jesús nos estaba predicando, ardía nuestro corazón? Ellos estaban sintiendo el calor, la obra ahí del Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo fue, hermano, que esa palabra que Jesús les habló los transformó? No en el camino, porque en el camino solo sintieron algo. Dice que sentían un calor mientras le predicaba la palabra a Jesús, pero cuando fueron abiertos sus ojos, hermano, entendieron la palabra, entendieron las escrituras. Entonces, en la Biblia, en las escrituras, nosotros necesitamos eso, que Jesús, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. No se trata solamente de transmitir información o leer y recibir información, sino que esa información nosotros tengamos la revelación. Mire, ¿qué es la revelación? Revelación simplemente es ir atrás del velo, es ir más profundo de lo que se ve. Por ejemplo, aquí, mire, yo tengo una cortina, usted aquí no la alcanza a ver. Entonces, ¿qué sería revelar? Usted no sabe lo que hay. Mire, le voy a quitar aquí la pantalla verde. Yo aquí tengo una cortina. Atrás de esta cortina, hermano, hay algo. Hay algo más y usted no sabe qué hay. Y no se lo voy a decir, pero hay algo más. Entonces, ¿qué revelación? Revelación es que ahorita yo abriera esta cortina y usted dijera, ay, ahí el hermano, mira lo que tiene. Usted se daría cuenta de lo que hay detrás. Eso que hay detrás de esta cortina siempre estuvo, pero usted no lo conoció hasta que no hubo la revelación, se quitó el velo. Eso es la revelación en la palabra de Dios. En la Biblia, hermano, hay muchos secretos. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay ciertas verdades, hay ciertos principios, hay tantas cosas, pero cuando nosotros solamente la leemos, es como si tuviéramos es como si estuviéramos con esta cortina. Solamente vemos lo exterior, solo vemos lo que está afuera, pero cuando el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y nuestros ojos son abiertos, comenzamos a comprender. Ya no solamente leemos, sino decimos, Dios mío, ya no solo leo, ahora comprendo lo que por tantos años yo había leído este pasaje y apenas lo vengo a comprender, porque es cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Y el único que nos puede dar eso, hermanos, es el Espíritu Santo. La historia del eunuco, la Biblia dice de un eunuco, de aquel eunuco que iba desde una región de África. Él iba a ofrecer sacrificios y dice la Biblia que no entendía lo que estaba leyendo. Entonces se le acerca a Felipe, le predica la palabra y le dice Felipe a este hombre, vea, no recuerdo si esto lo estuvimos viendo la semana pasada, pero se me hace interesante recordarlo. Vea lo que, no, creo que no lo vimos, pero vea lo que pasó. Este hombre, hermano, el eunuco, era un etíope, estaba leyendo la Biblia, pero dice la palabra de Dios que él no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, como no entendía, hermano, no había un cambio en él.
¿Cuántos de ustedes bueno, cuántos de nosotros no le hemos predicado la palabra a tantas personas? A tantas personas, a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a tanta gente les hemos predicado la palabra, pero uno dice, pero ¿por qué la palabra no les cambia si les estoy hablando la verdad? Les estoy hablando de Jesucristo, porque sus ojos están velados, porque no tienen revelación, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente que conozcan la palabra, hermanos, sino que tengan revelación. Igual nosotros. Uno dice, pero mira, esa persona tiene tantos años en la iglesia y es la misma y se porta peor que muchos. Bueno, porque aún no ha tenido una revelación de lo que esa persona conoce. Y fue lo que pasó, por ejemplo, con el eunuco, que dice la Biblia que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo mandó ahí donde estaba el eunuco. Y cuando Felipe se acercó al eunuco, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le respondió, Señor, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces ahí Felipe, que tenía la revelación, que tenía la dirección de Dios, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando él entendió la revelación de lo que estaba leyendo, dice la Biblia que cuando él entendió eso, le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Vea esto, qué tremendo. Hermano, el eunuco no era una persona ignorante, era una persona que ya conocía la palabra de Dios, ya tenía un conocimiento, leyó, ya había leído la palabra, pero no entendía nada. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y a través de Felipe le dio la revelación, cuando él entendió, dijo, necesito ser bautizado, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque entendió la palabra de Dios. Entonces, necesitamos orar, hermano, por nosotros mismos y por aquellas personas a las cuales les estamos predicando el Evangelio para decirles, Señor, abre su entendimiento, porque ya conocen la palabra de Dios, pero lo que necesitan ya no es conocerle, hermano, sino que esa palabra se les revele. La gente sabe que se va a ir al infierno si no se arrepiente, pero no tiene esa revelación, solamente tiene el conocimiento en la mente, pero necesita que esa revelación le entre hasta adentro. Recuerde lo que dice la Biblia, que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, vea la importancia de tener revelación de su palabra. Hermano, yo he visto, a veces uno se confía, uno como uno que predica la palabra, usted que estudia la palabra, y uno dice, es que ya sé, pero cuando uno le habla al Espíritu Santo, dice, Espíritu Santo, quiero que me enseñes, quiero que me guíes. Ya he leído 20.000 veces, por así decir, una exageración, he leído mucho este pasaje, pero dame revelación. Hermano, el Espíritu Santo viene sobre uno y uno dice, Dios mío, tantas veces había leído este pasaje y nunca lo había entendido de esta manera, nunca había comprendido, pero ¿sabe por qué? Porque estamos invocando, estamos llamando al Maestro. Estamos llamando al maestro, estamos llamando al autor, estamos llamando al escritor de este libro. Entonces, eh, no podemos tratar, hermano, de tener revelación, de tener conocimiento de su palabra, si no es a través del autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es alimento. Yo le decía, la palabra de Dios es pan. Entonces, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, hermano, lo que va a pasar es que nos vamos a desnutrir y nos vamos a volver débiles. Por eso mucha gente se va de la iglesia, por eso mucha gente se aparta de Dios, por eso mucha gente comienza a caer en pecado, hermano, porque en algún momento, en algún punto se descuidó en su intimidad, en su comunión con Dios. En algún punto dejó de, no de leer, sino de escudriñar la palabra de Dios. Entonces, como la Biblia, y esto era algo que le quería compartir la semana pasada, y quiero que vea esto. La Biblia habla, hermano, acerca de nuestro hombre interior. Y ahorita le voy a leer algunos pasajes. Entonces, como la Biblia habla de que hay nuestro hombre interior, es decir, que nosotros somos, usted sabe, cuerpo, alma, espíritu. Entonces, este cuerpo se va a morir, este cuerpo no se alimenta del espíritu, lo que se alimenta del espíritu es nuestro espíritu. Nuestra alma se alimenta de las emociones, pero nuestro espíritu, dice la Biblia, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el espíritu que Dios puso en nosotros es lo que nos permite tener conexión con Él. Entonces, cuando la Biblia habla de nuestro hombre interior, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestro hombre interior se alimenta.
Cuando oramos, nuestro hombre interior se alimenta. Cuando alabamos a Dios, nuestro hombre interior se alimenta. Es decir, que si nosotros no nos alimentamos de su palabra, hermano, nos vamos a volver desnutridos, nos vamos a poner débiles y vamos a estar propensos a enfermarnos. ¿De qué nos podemos enfermar? Nos podemos enfermar, hermano, de ira, nos podemos enfermar de amargura, nos podemos enfermar de celos, nos podemos enfermar de murmuración, de apatía, de indiferencia, de frialdad. Tantas enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, a la perdición eterna por no haber permanecido en su palabra. Entonces, si no permanecemos en su palabra, no estamos fortalecidos, hermano, y en cualquier momento podemos desfallecer, enfermarnos o incluso llegar a la muerte. Quiero leerle un pasaje, Efesios 3:16. Quiero leer un pasaje en Efesios 3:16 y alguien, hermano, si alguien que está ahí pueda leerlo, adelante. Alguien busque por ahí Efesios 3:16 y alguien más que pueda buscar segunda de Timoteo 1:14. Así que alguien, hermano, el primero que encuentre ahí, Efesios 3:16, encienda ahí su micrófono y dé lectura a ese pasaje. Y alguien más si puede buscar segunda de Timoteo 1:14. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla acerca del hombre interior, porque es importante, hermano, conocer eso para ver de qué nosotros nos estamos alimentando. A ver, deme un minuto que creo que no estaba escuchando aquí. Listo. Así, si alguien tiene ese pasaje, hermano, léalo, Efesios 3:16. Amén. Dice así, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortificados con poder en el hombre interior por el Espíritu. Otra vez puede leer la última parte, Anita, por favor. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sí, por su Espíritu. Hasta ahí, Anita, muchas gracias. Vea esto, hermano, ¿dónde somos fortalecidos? Dice el apóstol Pablo que nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, que si nuestro hombre interior se puede fortalecer, también el hombre interior puede ser debilitado. Entonces necesitamos, hermano, dice la Biblia, antes de eso decía el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y después el pasaje que leyó nuestra hermana, que dice, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria. Recuerde lo que yo le hablaba, hermano, de las riquezas, que hay riquezas a las cuales nosotros no estamos accediendo y que no estamos aprovechando, no estamos echando mano. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cómo logramos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, hermano? Cuando nos llenamos del Espíritu de Dios y cuando nos llenamos de su palabra. Ve una persona, hermano, que dice, ya, ese muchacho, ese adolescente, qué bien nutrido está, qué bien, está bien llenito, está bien repuestito, se ve que está muy bien. ¿Por qué? Es porque se alimenta bien, porque se ejercita. Y una persona, hermano, que está ahí a lo mejor muy flaquita, muy delgada, y muy así, muy mal, puede que tenga una enfermedad y muy probablemente que no se está alimentando bien. Entonces, cuando yo estoy bien alimentado, hermano, la Biblia dice, hermano, que nosotros estamos en una batalla. ¿Cómo voy a poder yo enfrentar una batalla si estoy desnutrido espiritualmente? ¿Cómo voy a enfrentar una batalla, hermano, si estoy débil? Por eso dice la Biblia que que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pero como Jesús estaba fortalecido en oración, en ayuno, en consagración y en la palabra, cuando Satanás vino, ¿qué le decía a Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús le decía eso, escrito está, es decir, que Jesús estaba tan fortalecido en la palabra que el diablo nunca pudo derribarlo, nunca pudo detenerlo, porque Jesús sabía lo que estaba escrito. Entonces, hermano, cuando usted está cimentado en la palabra, vienen luchas, vienen pruebas, su esposo le puede decir tantas cosas, sus hijos le pueden decir tantas cosas, el diablo le va a decir, mira a tus hijos, mira a tu esposo, mira a tu familia, mira tantas cosas, pero como usted está en la palabra, usted puede decir, no importa lo que esté viendo, no importa lo que mis ojos vean, yo sé que mi redentor vivo, como dijo Job, y aún del polvo me levantará. Porque
Eso habla de una persona que tiene conocimiento y está fortalecida en su hombre interior. Necesitamos fortalecer nuestro hombre interior, hermano, porque estamos en una lucha constante. Y vamos a ver más adelante, y no me quiero adelantar, pero vamos a ver más adelante también acerca de la armadura. Porque yo le hablaba hace rato acerca de la fe, que necesitamos aumentar nuestra fe y la fe se adquiere en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, por sobre todo, cuando habló de la armadura, y por sobre todo, dice, es decir, del casco, del yelmo de la salvación, del calzado del apresto del evangelio, de la coraza de justicia, de la espada de la verdad, por sobre todo, dijo el apóstol Pablo, pónganse el escudo de la fe. Es decir, de toda la armadura, lo más importante por sobre todo que siempre deben de tener es el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno. ¿Dónde podemos obtener fe? En su palabra, hermano, en la palabra de Dios. Entonces, eso es tan importante, hermano, fortalecer nuestro hombre interior. Ok, alguien, hermano, que haya encontrado ahí, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14, que pueda leerlo también, por favor. Amén, hermano. Amén, hermana. Segunda de Timoteo 1:14 Ujú. dice la palabra. Cuando el propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Segunda de Timoteo 1:14. Gracias, hermana. Mire lo que dice. Guarda el buen depósito por el espíritu que mora en nosotros. Y quiero hablarle algo acerca de esto, hay algo que se llama o que alguien denominó la ley del depósito. Dice el apóstol Pablo, guarda el buen depósito. A ver, déjeme ver. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. En nosotros, hermano, hay un depósito. Hay un depósito en nuestro espíritu que está lleno de cosas buenas o de cosas malas. Jesús dijo, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. Es decir, hay un tesoro, hay algo en nuestro interior que nosotros lo estamos llenando. Ahora, y eso tiene que ver como por ejemplo con la fe. Si yo quiero, hay algo que se llama depósito, entonces, ¿de dónde va a tomar el Espíritu de Dios para usarme y para hacer cosas de lo que yo tenga dentro? Si yo estoy lleno de rencor, si yo estoy lleno de envidia, si yo estoy lleno de tanta falsedad, de tantas cosas, hermano, a la hora de que Él me quiere usar, de que el Espíritu de Dios me pueda usar, va a decir, es que no te puedo usar, porque estás tan lleno de tantas cosas que no hay nada de mi presencia, no hay ninguna arma, no tiene ninguna arma, no tienes mi palabra, no tienes oración, no tienes consagración, o sea, no tiene de dónde echar mano. Estás mal porque no estás alimentándote de las cosas de Dios, de su palabra, sino de las cosas malas. Hace rato, hermano, cuando estamos en el ensayo, con el grupo, con el ministerio de alabanza, y hay un tiempo que nosotros tomamos para adorar a Dios, para fluir, para dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos dirija, para un momento solamente para Él. Y después de eso, una hermana nos compartía y decía, yo veía, dice, vio varias cosas, pero lo que yo le quiero compartir específicamente fue una cosa que vio. Y dice, yo veía muchas vasijas, dice, alrededor de la iglesia, pero vasijas que estaban llenas, pero no eran llenas del aceite del Espíritu Santo. Y yo veía, dice, que el Espíritu Santo quería derramar su presencia, su aceite, su presencia sobre esas vasijas, pero como esas vasijas estaban tan llenas de otra cosa, no había capacidad, no había espacio para ese derramamiento del Espíritu Santo. Y así muchas veces nos encontramos nosotros. Dios nos quiere llenar, Dios nos quiere entregar cosas, Dios nos quiere dar una palabra, Dios quiere hacer algo con nosotros, pero estamos tan llenos de tanta vanidad, de pecado, de inmundicia, de tantas cosas que Dios no puede hacer algo. Y el apóstol Pablo está hablando de guardar el depósito. ¿Qué hay en nuestro depósito, hermano? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a recordar sus palabras. ¿De dónde nos va a recordar el Espíritu Santo? De algo que ya vivimos. Si yo le digo a usted, oye, hermano, ¿se acuerda cuando fuimos a China? Acuérdese, hermano, que andamos para allá por China, fuimos ahí a la muralla china, fuimos a conocer Hong Kong, fuimos a conocer Tokio, andamos por tal y tal lugar. Usted me va a decir, hermano, usted está loco. ¿Cómo me voy a acordar si jamás en mi vida yo más yo usted ni lo conozco? ¿De dónde saca usted que fuimos a ese lugar? Porque no tuvimos esa experiencia. Pero si yo, por ejemplo, ahorita hablo con mi esposa y le digo, corazón, ¿te acuerdas cuando fuimos a San Luis Potosí, que fuimos de luna de miel, o la otra vez que fuimos a Pátzcuaro, o te acuerdas cuando fuimos a tal café, a tal lugar, etcétera? Y ella va a decir, ah, sí me acuerdo. ¿Por qué se va a acordar? Porque eso ya lo vivió. Entonces,
¿de dónde toma el Espíritu Santo, hermano, para para traernos a la memoria de algo que yo me alimenté ya? Eso es como los camellos. Usted puede decir, hermano, es que no entiendo la palabra de Dios, pero usted no la va a entender. El que le va a dar el entendimiento va a ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Llenarme de su palabra. Es como los camellos. ¿Los camellos qué hacen? Se llenan de agua, se llenan de agua, se llenan de agua, se llenan de agua, porque saben que en un momento de sequedad no va a haber agua. Entonces, ellos tienen un sistema que después, no sé cómo hacen, pero esa agua que tienen ellos almacenada, como que la vuelven a regresar y se la vuelven como que a tomar como para estar otra vez hidratados. Pero ¿de dónde vuelven a hidratarse? De una agua que ya ellos habían llenado. Entonces, cuando yo leo la palabra y digo, Dios mío, no le entiendo, revélame, pero no le entiendo, pero sigo leyendo la palabra, sigo escudriñando la palabra, sigo estudiando y ahí profundo, profundo, profundo. Puede que no lo comprenda, pero diga el Espíritu Santo, estás llenando tu depósito de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo necesite hacer algo contigo, voy a echar mano del depósito que tú tienes. Después de que yo esté en un momento, hermano, de tristeza, de depresión, puede que esté en un momento difícil, pero como yo ya había llenado mi espíritu, no de canciones corrompidas, no de cosas que me van a incitar a la muerte, al suicidio, sino de la palabra de Dios, ahí el Espíritu Santo va a hacer lo que dijo Jesús, me va a recordar y me va a decir el Espíritu Santo, me va a recordar el pasaje donde dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me va a recordar el pasaje que dice, confiad en mí, perdón, dijo Jesús, que Él nos iba a dar una paz, yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ahí, hermano, pero ¿de dónde va a echar mano el Espíritu Santo? De lo que yo tengo en mi depósito. Entonces, si de algo necesita ser lleno nuestro depósito, es de su palabra. Y cuando nosotros seamos llenos de su palabra, esa palabra, su palabra es la que nos va a sustentar. Mire, le voy a leer un salmo que habla precisamente acerca de esto. Dice el libro de Salmos 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. La vida viene del sustento de su palabra. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Necesitamos llenar nuestro depósito de la palabra de Dios. Llenar nuestro depósito, hermano, de su palabra. Ahora, mire, la Biblia habla, y yo le decía que la palabra de Dios la podemos ver como alimento. Ahora quiero mostrarle algo en la palabra de Dios, a un secreto que hay en esto, un tesoro, una joya que hay en esto, y es que hay un momento, en cualquier momento lo podemos hacer, hermano, pero vea esto. Si hablamos que la Biblia es el alimento que necesitamos para nuestro ser, aún hay tiempos, hermano, donde es más propicio alimentarnos que en otro tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo sería lo más correcto que usted y yo comamos? ¿Antes de ir a trabajar o después de terminar de trabajar? Lo más correcto sería comer antes de yo trabajar. O alguien dice, bueno, yo como en un intermedio mientras estoy trabajando, tomo un descanso y como. Pero ¿qué sería lo más correcto? ¿Comer antes de trabajar o después de trabajar? Porque si yo como, lo normal sería que si yo como antes de trabajar, voy a tener energías para durar en el trabajo. Pero si yo como después de trabajar, puede que en el transcurso, desde que yo comienzo hasta que yo termino de trabajar, antes de comer, puede que me pegue un desmayo, puede que me maríe, puede que me pase algo, porque yo necesito el alimento, porque el alimento, hermano, es el que nos da energía. Eso es lo que hace la comida, nos da energía. ¿Se ha fijado que a veces cuando uno no come está enojado, está ahí como que apagado, como que uno le da tanto sueño? Vea usted cuando uno no come, hermano, le empieza a pegar uno un sueño. Pero cuando usted come, hasta los ojos se le abren y comienza a estar más vivo porque el alimento nos da energía. Entonces, la Biblia habla, hermano, acerca del maná. Y quiero hablarle, ver la palabra de Dios acerca del maná, con el maná. El maná era el alimento del cielo, hermano, que Dios envió a su pueblo de Israel. Y le podemos ver, lo podemos ver a través del Padre Nuestro. Vea lo que dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase nosotros tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un alimento, hermano, hay una porción de Dios para nosotros cada día.
Cada día hay una porción del Espíritu de Dios para nuestra vida que Él quiere entregarnos. Y hay un momento, hermano, donde su palabra, donde ese alimento es servido. Y nosotros debemos de estar atentos. Porque si no es como la mamá que le habla a uno, oye, mijo, vente a comer 2, 3, 4, 5 veces. Y a veces lo que hacían las mamás es, bueno, no te viniste a comer, voy a guardar la comida. Mamá, ya vine. No, pues ya no hay comida porque no es cuando tú quieras. Tienes que venirte a la hora que, porque si no ya la comida se te va a enfriar y ya no sirve igual. Entonces, la Biblia dice, hermano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un alimento, hay una porción de Dios para su vida, hermano, no para mi vida. Usted puede decir, es que diario escucho una predicación. No, hermano, porque la predicación es el fruto del alimento que alguien se está comiendo. No, hay un alimento puro, directo para usted que Dios le quiere dar. Porque usted puede escuchar todos los días predicaciones, pero esa revelación la recibió esa persona y se la está solo transmitiendo a usted. Pero qué mejor, hermano, que usted recibir el agua pura, el alimento directo del cielo. Entonces, todos los días usted y yo debemos de escudriñar su palabra y decir, Padre, hoy qué porción tienes para mí. ¿Qué necesito hoy en la mañana? ¿Por qué es mejor hacerlo en la mañana que en la noche? O bueno, puedo hacerlo en la noche, pero puede ser de madrugada, en la mañana o muy de noche antes de irse a dormir para que eso sea para su sustento para el día. Porque en el día, hermano, usted va a pasar tantas cosas que usted necesita tener el sustento de la palabra de Dios. Y le voy a decir algo. Cuando Dios envió su maná al pueblo de Israel, había un horario en que ese alimento venía del cielo. Dice la Biblia, hermano, acerca de esto del maná, que todos los israelitas debían de buscar muy de mañana, antes de que saliera el sol, el maná. Porque si los israelitas se tardaban, hermano, en buscar estos alimentos, si los israelitas se tardaban en buscar el maná y ellos se dormían y se levantaban tarde cuando el sol ya había salido, el sol, hermano, calentaba, consumía el maná y el maná estaba echado a perder. Había un momento para ir a buscar el alimento y ese momento era en la madrugada antes de que saliera el sol. Hay un momento, hermano, donde Dios nos está hablando y lo mejor es en la noche, hermano, o en la madrugada, antes de que salga el sol, porque es un momento donde hay quietud, es un momento donde hay un movimiento espiritual y es un momento, hermano, donde nosotros podemos estar atentos y donde cosas pasan. ¿En qué momento fue que Jacob luchó con el ángel por una bendición? En la madrugada. ¿Cuándo oraba Jesús? De madrugada. Entonces, en la madrugada nosotros recibimos, hermano, esa porción del Espíritu de Dios. Le digo, si en la mañana, si en la noche, pero si un momento donde haya quietud. Para que usted cuando vaya su día y viva su vida, esté yendo a trabajar, yendo a la escuela, yendo al trabajo, yendo por sus hijos, yendo a hacer tantos quehaceres, ya usted está sustentado, ya usted está fortalecido por la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermano, tomar esa palabra. Necesitamos tomar, hermano, esa palabra y comer ese maná cada día. Ese maná, hermano, el maná debía de buscarse todos los días al amanecer, muy de mañana. ¿Por qué? Ahora le voy a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el maná debía tomarse muy de mañana, porque era lo primero, Dios mío, qué profundo, hermano, esto está muy tremendo, porque era lo primero que debía de entrar en el vientre del hombre, el alimento de Dios, pan del cielo. Mi esposa me dice, por ejemplo, yo en la mañana voy y le ayudo a un hermano a hacer unas cuentas de un inventario de una panadería y a veces me traigo pan. Entonces siempre me dice mi esposa, no te comas lo dulce porque si lo primero que le metes a tu estómago son cosas dulces, a la larga te va a hacer daño. No sé qué asunto, pero hay un descontrol en la cuestión del azúcar, de la presión y de tantas cosas. Si yo, imagínense, en la mañana, amanezco en la mañana y me como unos chetos con una coca, ¿qué cree que le va a pasar a mi cuerpo? Entonces ella me dice, no, mira, tienes que comerte algo salado, o sea, que unos frijoles, un huevo, come esto con tortilla, come algo sano, porque lo primero, una disculpa, mano, no sé qué le está pasando no sé qué le está pasando a la cámara. Porque lo primero que le tiene que entrar a tu vientre es muy importante. Entonces, en nuestra vida, en nuestro hombre interior, en el depósito que tenemos, lo primero que le metemos a nuestro ser, a nuestro hombre interior, es muy importante. A veces abrimos las redes sociales, a veces lo primero que hacemos es correr para el trabajo, es hacer tantas cosas, pero las cosas cambiarían, hermano, si lo primero que hacemos es ir a su palabra y decirle, Padre, ¿cuál es la porción que tienes para mí en esta mañana? Yo quiero que tu palabra me cambie, me transforme, quiero estar en un día próspero, bendecido. Quiero permanecer en tu palabra y que usted vaya al trabajo, vaya a la escuela, vaya a lo que tenga que hacer, hermano, pero usted va sustentado por la palabra de Dios. Y ya todo el día usted medita en la palabra, porque recuerde que una de las cosas que hace la palabra de Dios, hermano,
es que su palabra nos hace prosperar en todas las cosas. Dice, recuerde lo que dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora quiero hablar con usted, hermano, en esta noche. Dios mío, te falta muchísimo, pero vamos a ver, a terminarlo de ver en las semanas que vienen. Quiero hablarle de tres cosas. Quiero hablarle del conocimiento, del entendimiento y de la revelación. Son tres cosas o puntos que hemos estado hablando, pero quiero profundizar un poco más en esto. El conocimiento, el entendimiento y la revelación. Lo primero, hermano, que nosotros debemos de cuidar y de guardar, lo primero que es el fundamento, son las bases, es el conocimiento. Es decir, lo primero que nosotros debemos, no podemos tener revelación si no tenemos conocimiento. El conocimiento, hermano, va a traer la revelación. Entonces, para yo poder tener revelación, para yo poder entendimiento, primero tuve que tener conocimiento acerca de algo. Si yo no conozco algo, yo no voy a entender algo que no conozco. Si usted me dice, oiga, hermano, por ejemplo, alguien aquí, hay hermanos aquí de Colombia, yo no sé qué moneda hay en Colombia, no sé cuánto cuesta, no sé cuánto vale. Y si alguien me dice, hermano, mire que con tantas monedas colombianas usted hace esto para allá y para acá y compra y me empiezan a hablar hasta de comidas que yo ni conozco, yo no le voy a entender nada. No voy a comprender nada porque ni conozco la moneda, ni conozco la comida, no conozco muchas cosas. Entonces puede que esa persona me esté dando un negocio muy bueno de si yo invierto tanto dinero en un negocio de algo, pero como yo no entiendo, como no conozco, no entiendo nada. Ah, pero si yo tengo un conocimiento de cuál es la moneda de Colombia, cuál es la comida, cómo se mueve el comercio, yo tengo ese conocimiento. Cuando esa persona me dé un tip, cuando esa persona me dé una solución de algo, yo voy a comprender porque decir, ah, ya te entiendo, porque quiere decir que esto con esto es de esta manera, es así, 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 así. ¿Por qué pude comprender? Porque primero tuve conocimiento. Entonces, lo que necesitamos, hermano, es adquirir primeramente conocimiento de su palabra. Debemos de conocer su palabra. Y yo le decía la vez pasada, ¿cuántos de los que están aquí, hermano, de los que estamos aquí en este taller, por lo menos una vez en nuestra vida, hemos leído la Biblia completa? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y si no lo hemos hecho, necesitamos comenzar a hacerlo. Porque puede haber algo, hermanos, nosotros que ignoremos, que un día lleguemos delante de la presencia de Dios y Dios nos diga, hijo, yo te mandé a través de mi palabra que hicieras esto. Y usted diga, Señor, pero yo no sabía, a mí nunca me lo predicaron. Ahí no es excusa que no me lo predicaron, no me lo enseñaron, porque ahí estaba la palabra. ¿Cuál fue el problema? Que nunca me tomé el tiempo de adquirir ese conocimiento de la palabra, de entender ciertas cosas, ciertos principios. Yo le decía la vez pasada, puede haber una persona con una herencia tan grande, pero como nunca se entera, puede morirse siendo pobre sin enterarse que tiene una riqueza, una abundancia, una herencia muy grande. ¿Cuál fue el asunto? Que nunca se puso a indagar, nunca se puso a investigar si a lo mejor su papá le había dejado un testamento, ir con un notario, ir con un juez, ir con un abogado, porque no se dedicó a indagar en eso, hermano. Puede perder mucha riqueza, mucha abundancia. Y la palabra de Dios, si algo nos da esa abundancia en prosperidad, no económicamente, hermano, solamente. La abundancia tiene que ver más allá de eso, tiene que ver con una plenitud en Jesús, tiene que haber una plenitud en nuestra alma, en nuestro ser, vivir aquí en la tierra como es en el cielo. Pero para eso necesitamos primeramente conocimiento. Entonces, si algo necesitamos comenzar a adquirir, hermano, es conocimiento. Adquiera conocimiento de la palabra de Dios. Adquiera conocimiento, llénese de la palabra. No importa, hermano, si ahorita no entiende muchas cosas, usted llénese, llene su hombre interior, llene su depósito de la palabra de Dios, comience a llenarse. Yo he visto, hermano, cuando yo me he metido, por así decirlo, en ayunos, que digo, Dios mío, esta semana o en este tiempo me voy a abstener de redes sociales, nada de redes sociales, nada de esto, y comienzo en vez de estar usando mucho las redes sociales, a meterme en la palabra de Dios, hermano, yo siento mi espíritu, yo siento mi ser distinto, algo pasa en mí, pero cuando por el contrario, descuido mi comunión con Dios, dejo de leer la palabra, dejo de consagrarme, me paso mucho tiempo en las redes sociales en distracciones, hermano, Dios mío, qué feo se siente uno porque ya no está uno en el espíritu, sino está en la carne. Entonces comience a llenarse. Lo primero que debemos de cuidar es y guardar, hermano, es el conocimiento. Adquiera conocimiento de la palabra de Dios. Apropiese de la palabra. Atesórela en su corazón, en nuestra mente, en su ser. Atesore la palabra.
Vea la palabra de Dios como eso, como un tesoro y guárdelo en su ser, almacene en su ser, lea la palabra. Mire, puede leer desde Génesis, puede leer desde Mateo. Algo que yo hago es que yo leo a la par, o sea, leo una parte en el Antiguo, después leo una parte en el Nuevo y después leo una parte de los Salmos. Casi siempre cuando leo en un día, leo de las tres partes, del Antiguo, del Nuevo y de los Salmos. Y eso me enriquece más, me enriquece porque todo junto leo algo acá y ya luego se complementa una cosa con la otra. Esa es una manera, pero si no, usted dice, bueno, yo puedo comenzar con el antiguo, después con el nuevo, como usted guste, pero adquiera conocimiento de la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more, vea esto, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero vea lo primero que dice es, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Si algo debemos de hacer que more en nosotros, hermano, en nuestro ser, si de algo nos debemos de comenzar a llenar, entonces es de su palabra. Observen su día a día, y yo también lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a alimentarnos de la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a otras cosas, hermano, que no tienen sentido, que no valen la pena y que de nada son de provecho para nosotros? Y tenemos que reconsiderar eso, hermano, y tratar y esforzarnos y pedirle ayuda al Espíritu Santo para cambiar eso. Entonces debemos de procurar, hermano, cada día que su palabra abunde en nosotros. Vea esa palabra, esa frase, abundar, abundancia, quiere decir algo que es muchísimo, es mucho. Entonces debemos de lograr que su palabra abunde en nosotros, no solo tener su palabra, sino que su palabra abunde en nosotros, se desborde, hermano, que de una manera natural salga de nuestro labio la palabra de Dios, salga la palabra de Dios, porque abunda tanto en nuestro ser que vemos palabra de Dios, leemos palabra de Dios, oímos palabra de Dios. Entonces cuando hablemos, lo único que va a salir de nuestra boca, hermano, va a ser la palabra de Dios. Debemos de estar saturados de su palabra. Necesitamos estar rebosando de ella de tal manera, hermano, que se nos salga hasta por los poros. Que sea la palabra de Dios de lo que nosotros emanemos, que irradiemos la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Si nosotros no nos vaciamos, hermano, de las cosas que nos sirven, de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, de toda vanidad, no nos vamos a poder llenar de su palabra. Entonces necesitamos vaciarnos, es decir, dejar cosas que estamos haciendo, dejar de priorizar cosas que no tienen sentido y comenzar a priorizar la palabra de Dios en nuestras vidas para poder ver un fruto y para poder ver nosotros un cambio. Mire esto, mire este asunto. En el mundo espiritual no hay límites para estar llenos como en el mundo natural, donde nosotros tenemos un tope. Es decir, en el mundo natural usted dice, me como 10 tortillas y ya no puedo más. Y le pueden poner el mejor postre, el que más a usted le gusta, pero como este cuerpo, hermano, tiene una capacidad, hay un límite que este cuerpo tiene y es imposible rebasar ese límite. Pero en el mundo espiritual, hermano, es distinto. La Biblia habla de un hombre que tenía una legión, miles de demonios. ¿Cómo es posible que dentro de un hombre haya miles de demonios, hermano? Porque en el mundo espiritual las cosas operan de una manera distinta. ¿Cuánta capacidad tendremos, hermano, para almacenar la palabra de Dios en nosotros? Si un hombre, dice la Biblia, que tenía una legión, o sea, una persona puede tener miles y miles y miles de demonios. Imagínese cuánto en nosotros no puede abundar la palabra y el Espíritu de Dios. El apóstol, perdón, el profeta Juan el Bautista dijo que Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, y eso yo lo he dicho en algunas ocasiones, que usted puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo decir, yo también estoy lleno, y otro diga, yo estoy lleno, y todos decimos que estamos llenos, pero algunos son como si fueran un recipiente así chiquito, entonces están llenos, pero tienen muy poco. Otros pueden ser un recipiente así, entonces dicen, yo estoy lleno, pero tienen más. Otros pueden ser otro recipiente y estar así de llenos. Entonces podemos todos estar llenos, pero la capacidad que tenemos de Dios no es la misma. Y eso lo determinamos nosotros, hermano, porque en el mundo espiritual no hay límites. Así que debemos de hacer que su palabra abunde, abunde, abunde en nosotros, en nuestro ser, en nuestro espíritu.
Su palabra, hermano, es un tesoro enorme, es un tesoro grande. Es como, le decía, es como una gran tierra que compramos y que nunca acabaremos de explorar y en la cual, hermano, siempre vamos a encontrar riquezas. Lo peor sería, hermano, llegar delante de la presencia de Dios y decir, Dios mío, tantas riquezas, tanta abundancia, tanta bendición yo tuve a través de su palabra y no la aproveché. Imagínese, hermano, un cristiano que diga, Dios mío, estoy viviendo un infierno aquí en la tierra. Eso no debe de ser. El cristiano debe de vivir, hermano, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, que abunde en nosotros, hermano, la palabra de Dios. Y lo segundo, hermano, que lo vamos a dejar esto para la semana que viene. Lo segundo que vamos a ver la semana que viene es el entendimiento. Entonces hoy vimos acerca, ahorita le compartí acerca del depósito del hombre interior, acerca del conocimiento, y la semana que viene vamos a ver acerca de el entendimiento. Vamos a profundizar más ahí, hermano, para que podamos digerir esto también y podamos ir más profundo. Así que, ¿qué tenemos que comenzar a hacer, hermano? Y lo primero y lo más fundamental para comenzar es llenar nuestro ser, llenar nuestro hombre interior, llenar nuestro depósito de conocimiento. Dice la palabra de Dios, que abunde en nosotros su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Así que si de algo debemos de estar llenos, si de algo debemos de abundar, hermano, debe de ser de su palabra. ¿Cuánto abunda su palabra en nosotros? ¿Cuánto nosotros irradiamos su palabra? Y en la medida que nosotros irradiemos su palabra, hermano, le repito, eso va a salir de una manera natural y de una manera pura. Y cuando usted le predica a una persona de Jesucristo, no va a tener, hermano, por eso dice la Biblia, dijo Jesús, que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Y yo lo he vivido, hermano, a veces uno le platica y conversa con alguien de la palabra de Dios y a lo mejor uno no se preparó en ese momento, pero uno está tan lleno de la palabra de Dios y usted comienza a hablar a la persona y de repente el Espíritu Santo le trae un pasaje y luego le recuerda otro pasaje y luego le hace ver cómo un pasaje concuerda con otro pasaje y comienza, hermano, a venir esa revelación, ese entendimiento de la palabra de Dios, pero fue porque previamente, hermano, yo ya estaba lleno de su palabra. Así que si Dios va a traer un cambio en su familia, en su casa, en su hogar, en su vida, en su ciudad, y va a traer un despertar, va a ser a través de su palabra. Su palabra es la que nos vivifica, es la que nos cambia, es la que nos transforma. Pero debemos de orar, como le decía un principio también, para que Dios abra nuestro entendimiento, porque recuerde que podemos tener conocimiento. Yo le aseguro que su familia conoce de Dios, conoce la Biblia. Yo ahora, hermano, estoy predicando la gran parte de mi familia, pero yo estoy orando porque son gente que conoce, hermano, muy bien la palabra de Dios, pero yo estoy orando para que Dios se les revele, que adquieran revelación, que Dios les revele su palabra y que esa palabra les cambie y les transforme. Así que ahí donde está, hermano, vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a orar a Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, es tu palabra la que nos cambia y la que nos transforma. Hemos dispuesto en nuestro corazón, primeramente, papá, adquirir conocimiento, profundizar en tu palabra, llenarnos de tu palabra, Dios mío. Yo te ruego en esta noche, primeramente en estas personas, en cada uno de mis hermanos que están aquí, tú traigas un despertar de hambre y de sed por tu palabra. En mí mismo, Padre, despierta un hambre por tu palabra. Revélame tu palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, danos revelación, danos entendimiento de tu palabra nos cambie, tu palabra nos transforme. Y yo te ruego que en tu iglesia, en tu pueblo, en todas las naciones de la tierra, comiences a despertar, Padre, un hambre por escudriñar y conocer tu palabra. Y te ruego aún más, Padre, que tú traigas en el nombre de Jesús, que quites toda ceguera espiritual, todo entenebrecimiento que el enemigo se ha encargado de poner en las personas. La Biblia dice, tu palabra dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Oramos, Padre, para que la luz de tu palabra resplandezca en tu iglesia, resplandezca en tus hijos, resplandezca en nuestra familia, resplandezca en las personas que están a nuestro alrededor, comiencen a comprender tu palabra, porque muchos de ellos ya tienen conocimiento, pero oramos para que se le quite la venda de los ojos. Dale revelación de tu palabra, que tu palabra comience a crear sentido para sus vidas. Que tu palabra los cambie, que tu palabra los transforme. Y yo oro, Padre, de una manera especial por cada hombre, por cada mujer de Dios que está en esta noche. Yo te ruego, Padre, que sean llevados a un nivel de profundidad mayor en tu presencia.
Yo te ruego que mientras ellos estén leyendo tu palabra, tú les hables, tú les muestres tu voluntad. Padre amado, que de pronto comiencen a entender tu palabra de una manera distinta, comiencen a tener la revelación de tu Espíritu Santo y que cuando ellos prediquen tu palabra, esa misma palabra, Dios mío, comienza a traer un efecto, un cambio, una transformación donde ellos siembren tu palabra. Respáldalos, amado Dios, dale revelación y abre, Dios mío, el entendimiento de aquellas personas que ya han escuchado tu palabra, Dios mío, pero que aún no han tenido la revelación. Trae un despertar, trae un avivamiento en tu iglesia, no solo de oración, sino también de hambre, de sed y de revelación de tu palabra. Lo oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bien, hermano, quiero invitarle a que me ayude, encienda su cámara. Voy a tomar una captura aquí. Si le es posible, encienda su cámara para tomar una captura aquí de evidencia de este trabajo que estamos haciendo. Le recuerdo que el próximo, yo le aviso si la próxima semana probablemente este estudio lo tengamos en jueves o en miércoles, porque el día viernes y sábado tenemos nuestro maratón de oración de 48 horas. Así que le invitamos, hermano, todos los días a orar con nosotros a las 2 de la mañana, hora centro de México. Los días viernes también estamos teniendo un estudio acerca del avivamiento, los días viernes a las 10 de la noche. Y este próximo viernes y sábado tenemos nuestro maratón de 48 horas. Así que ya yo le estaré avisando y le estaremos confirmando con la ayuda de Dios si tendremos este estudio el día miércoles o si lo tendremos el día jueves. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Es una bendición muy grande. Si pueden también ahí envíenos algún mensaje y compártanos cómo se han sentido, qué les ha parecido y si realmente Dios está haciendo algo en su vida a través de esto. Oramos por ustedes, que Dios les despierte, que Dios les avive, hermano, y que sigan creciendo y siendo un instrumento de Dios ahí donde los plantó. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos con la ayuda de Dios la semana que viene, hermanos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.